Muy bien, es un gusto, un privilegio el poder estar con todos ustedes, ¿no? Como sabéis, venimos de La Paz, Bolivia. Sabéis que es la ciudad más alta, ¿no? 3.800 de altitud, donde las oraciones llegan antes al trono de Dios. Siempre llevamos ventaja de casi 4 kilómetros para arriba. Por eso las oraciones ahí en La Paz llegan antes al trono de Dios. Amén. ¿Quién sabía eso? Que levante la mano. No lo sabíais, ¿no? Es a través de la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos siempre al Perú, pues siempre es un gozo poder estar con todos ustedes, ¿no? Cuando nosotros leemos la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos cómo esa iglesia crecía y crecía. Continuamente había un crecimiento, una multiplicación en todo momento, ¿no? A pesar de las oposiciones que había, vemos que Dios bendecía y el maligno se oponía, pero Dios seguía bendiciendo a esa iglesia, ¿no? Pequeña en un principio. Y el maligno sabe siempre a quién usar y cómo usar a cada persona y en qué momento atacar. Y a veces la oposición es por motivos religiosos. Por ejemplo, en los tiempos de Lutero, los tiempos de los primeros apóstoles, pues la oposición venía por la casta religiosa, ¿no? En Lutero, por la casta de la Iglesia Católica Romana, que estaba corrompida. Y en la época de Jesucristo, pues los primeros apóstoles, la casta religiosa que estaba podrida, no quería perder sus derechos y su influencia, pues empezó a perseguir a los primeros cristianos. Y hay otra oposición muchas veces, otra persecución que es política también, ¿no? Donde hay una persecución por ideas, ¿no? Porque tu idea no coincide con las de ellos y entonces te empiezan a perseguir por esos motivos, ¿no? Pero otras veces, y la más frecuente y la más sutil, tiene que ver la persecución y el desacuerdo que hay en la iglesia. Por celos, por envidia. Y muchas veces la carne empieza a aflorar, ¿no? Dentro de la congregación, dentro del remar, las persecuciones casi siempre son celos, envidias. Cuando uno es bendecido más que tú, no te gusta, empiezas a sentirte rechazado, a sentirte mal y empiezas a mirar mal a ese hermano, a esa hermana y empiezas en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, lógicamente, que nadie lo sabe, deseando pues que no le vaya tan bien. No se lo dices a nadie, pero lo piensas dentro de ti. Y ya empiezas a mirar mal a esa persona, como Saúl. Saúl, que era el primer rey de Israel, cuando a David le iba mejor que él, empezó a mirarlo mal, a desear su mal, por celos, por envidias, incluso quiso matarlo varias veces. Cuando David fue ungido allí en la casa de Isaí, cuando el profeta Samuel va a ungirlo, porque por orden de Dios le dice, vete a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel. Como se entere Saúl me va a matar. Él sabía cómo era Saúl, que no quería que nadie le quitara su puesto. Pero él en obediencia ungió al rey, que era David, un joven sin experiencia, sin ir a muchos cultos de evangelismo, sin ir a la escuela bíblica, sin tener mucho conocimiento, entre comillas, pero Dios eligió ya a ese hombre cuando no lo conocía casi ni sus hermanos. ¿Y quién más lo persiguió? Primero fueron sus hermanos. Sus hermanos. Y la persecución y el rechazo y la envidia y los celos empieza por los hermanos. De sangre o los hermanos, incluso muchas veces de la misma congregación. Ahí empiezan los problemas. Y ahí empezamos a tener desacuerdos por envidia. Por eso cuando David fue a Jerusalén con Saúl, cuando le hicieron ese famoso paseillo, cuando le decían, mira, Saúl mató a 1000,
y David a sus 10.000. Y los que más coreaban esas canciones eran las mujeres en Jerusalén. Entonces dice que ya Saúl en su corazón ya no veía con buenos ojos a su hermano, a David. Y así somos un poco, no somos a veces un poco como Saúl, celosos, envidiosos, inseguros, y empezamos a que nuestra vida empieza a tambalear. Empieza a tambalear. Y uno de los grandes problemas en el matrimonio es el desacuerdo, el no estar de acuerdo. Uno de los mayores problemas que tenemos en Remar y la iglesia es que no nos ponemos de acuerdo. Uno de los mayores problemas que hay en los grupos de alabanza es que no se ponen de acuerdo. En tu trabajo, en la alabanza, el pastor con sus allegados, en el matrimonio, porque no conocen un poquito, pues, cuál es la línea que hay que tomar todos. No conocen la palabra, no conocen la autoridad. Y todos quieren mandar y todos quieren decir y quieren que su idea sobresalga sobre los demás y empiezan los desacuerdos. No sé si a ustedes os ha pasado alguna vez eso. Me imagino que aquí sois santos y no pasa, ¿no? Solo os faltan las alitas y volar, seguramente, ¿no? Y uno de los mayores problemas que tenemos es la falta de acuerdo. Estamos en desacuerdo en muchas cosas. Y ese es un espíritu también de desacuerdo. Hace un mes y medio, nos invitaron a una reunión, ¿no? Así grande era también. Y venía un pastor norteamericano. Yo no lo conocía y él no me conocía de nada. Y como vine un poco tarde, pues me senté en la última fila, por si me llamaban para salir corriendo y decir chao, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez eso. Sé que no, bueno, no pasa nada. Y este hombre compartió bien, palabra ungida, se notaba que era una palabra de Dios. Y hizo un llamado. Pero en el llamado la gente no venía. Él iba por los asientos. Y empezó a profetizar. Y todos sabemos que hay falsos profetas y eso, pero yo tenía ya de la parte de Dios, sabía que este hombre era un hombre sincero, verdadero, ungido, y un hombre con testimonio de más de 50 años de evangelio. Yo estaba allí en el fondo y él sale del púlpito y empezó a profetizar a 3, 4 personas. Cuando vaya atrás, justo se para delante de mí. Digo, Dios mío. Y empieza a profetizar. Y lo que estaba diciendo es lo que me estaba ocurriendo. Y me dijo, yo sé que tú estás pasando un momento difícil, porque hay un problema de desacuerdo en tu congregación. Hay un gran problema de desacuerdo. Los pastores que tienes cerca tuyo están en desacuerdo con lo que tú estás diciendo. Y me dijo, pronto Dios va a hacer justicia. Pronto Dios va a hacer justicia, me dijo. Y yo sabía en mi interior que eso era verdad. Porque los pastores que estaban conmigo estaban en desacuerdo. Y me dijo, pronto. Me dio una fecha, yo no me acuerdo muy bien. Y a la semana siguiente el Señor empezó a actuar. Empezó a actuar. Y esas personas que estaban en desacuerdo, el Señor las empezó a sacar. A sacar. Yo estaba 2 años orando en silencio con mi esposa, de acuerdo. Por eso cuando dice 2 o 3, os pongáis de acuerdo. Mi Padre que está en los cielos, la presencia de Dios está ahí. Por eso es tan importante en ponerse de acuerdo. 2 o 3, la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo. También habla de la presencia de varias personas juntas, lógicamente, ¿no? Por eso, cuando estamos de acuerdo en un sentir, en un matrimonio, en una congregación, en un grupo de alabanza, en un ministerio que estáis trabajando, ahí empieza Dios a bendecir y a traer unción y a traer respaldo de Dios. Casi muchos de los problemas que tenemos es por el desacuerdo. Estamos en desacuerdo, unos contra otros.
Y eso empieza a contristar al Espíritu Santo y la unción de Dios, la presencia de Dios, empieza a alejarse de nosotros. Empieza a alejarse de nosotros. Por eso cuando otro es bendecido de la manera que yo no soy, eso me hace sentir rechazado. ¿Por qué? Porque no he cultivado la gratitud delante de Dios. Ese es el antídoto. Si tú estás agradecido con Dios, con lo que Dios está haciendo contigo, cuando uno es bendecido más que tú, no te importa, es más, te alegras. Pero si tú no has cultivado la presencia y la gratitud delante de Dios, cuando ve a otro prosperar, te sientes mal y no estás de acuerdo. Y empiezas a hacer las cosas mal. Por eso las calles de Jerusalén se llenaron, los religiosos de aquella época, de celos, porque la iglesia crecía y crecía y crecía. Por eso por nuestras luchas, todos sabemos, dice Efesios, que no son ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, ¿no? Y sí, leemos la Biblia muchas veces y conocemos versículos también incluso a veces. Pero el problema es que muchas veces leemos la palabra, compartimos la palabra, hablamos la palabra, cantamos alabanzas, pero la palabra no surge efecto en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no la ponemos en práctica. La palabra es como esta chompa. Si esta chompa yo la tengo en el armario, está bien que esté en el armario, pero si no me la pongo, no me quita el frío. La palabra es igual. Si la palabra de Dios la hablo, la digo, pero si no la aplico en mi vida personal, no tengo autoridad, no tengo poder. Esto sería lo que llamaríamos una armadura de luz. Cuando Efesios habla del casco, cuando habla del pectoral, habla de la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinturón, simbolizando el Espíritu Santo, y las sandalias del apresto del Evangelio, hace un símil de un militar romano. Pero eso, ¿de qué me vale a mí ahora? Sí, es bonito, el militar tenía un casco, tenía una espada, simboliza esto, simboliza aquello, la espada, la palabra, esto. Sí, simboliza. Pero ¿cómo lo aplico yo a mi vida? El problema es que no aplicamos la palabra a nuestra vida. Por eso la palabra no hace efecto. Por eso la palabra no cambia, no transforma las vidas. Y sí, un sermón, sí, bonita palabra, pero si no me la he aplicado, no me sirve para mi vida. No sirve. No es venir al culto. No es alabar a Dios. No es amar solamente, es amar, obedecer. No es solo obedecer. Hermano, haz esto, sí, voy. Es que me ha mandado el pastor, es que no. Has obedecido, pero así no vale. Es amar la obediencia. Es amar la obediencia, no solo obedecer. No es amar a Dios solamente, sí, porque me he emocionado en el culto. No, es que yo amo la presencia de Dios. Porque yo estoy a solas con Dios y conozco lo que es la presencia de Dios. Y amo estar en la presencia de Dios. Amo orar. Porque cuando oro estoy en esa comunión con Dios y tengo esa comunión tan íntima con Dios, tan bonita, que yo amo orar. No es orar, vamos a orar, hermanos, sí, aleluya, gloria a Dios, esto, lo otro, por aquí, para allá, y nos vamos. Está bien, has orado, pero es insuficiente delante de Dios. Delante del público está bien, pero delante de Dios es amar a Dios, es amar la obediencia, es amar la alabanza. No es solo venir al culto, es amo venir al culto porque quiero que Dios me hable. Y esa palabra va a ser para mí y me la voy a aplicar yo. Y eso va a tener un resultado en mi vida. Es que si no venimos con esa actitud delante de Dios. El otro día decía un incrédulo, es que las cosas que yo hago las hago con pasión. Y si no hay pasión, no sirve lo que hago. Pues las cosas de Dios con más razón todavía. Si no echas pasión, no sirve. No sirve. Servirá para otros, pero para ti no. Por eso
tenemos que un poquito entender bien estos detalles. Entender bien estos detalles. Porque si no, nuestra vida es una vida rutinaria, mecánica, religiosa, muy evangélica, con un gloria a Dios, con un aleluya, ahora hacemos esto, ahora quitamos esto, pero eso no transforma vidas. Eso no me transforma mi vida, mi corazón. Te aburres estar con los hermanos orando, porque ya es como tu corazón se ha endurecido. Y ya no amas estar orando ahí, intercediendo, buscando la presencia de Dios. Prefieres trabajar o hacer cualquier otra cosa, porque no estás amando la presencia de Dios, porque no amas la oración, porque no deseas estar con el Señor en ese momento. Estás buscando una excusa para hacer otra cosa natural y que se te pase el tiempo y llegar tarde al culto de oración para decir, he estado pero no he hecho nada. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Con esa poca pasión, ¿a quién vas a contagiar? Si yo vivo contigo, vas así, digo, de verdad, vamos a un concierto porque aquí es un aburrimiento. ¿Estás provocando pasión a alguien de buscar a Dios? ¿Tu vida provoca pasión a otros de buscar a Dios, de servir a Dios, de orar, de estar en la presencia de Dios? ¿Tú qué provocas a otros hermanos? ¿Qué clase de pasión provocas? Cuando yo escucho, me he levantado a las 5 de la mañana para ver un partido, digo, ese tiene pasión por el fútbol. Igual no por el Señor, o sí, pero tiene pasión. Si mañana le digo, hermano, a las 5 de la mañana a orar, ¿tendrías esa pasión? Hoy tendría sueño. Es que si tenemos pasión, demostrémoslo. Pues tengo pasión por el fútbol, por la música, muy bien. Pero también hay que tener pasión para las cosas de Dios. Amén. Si no, tu vida es una vida de nada. De nada. Y claramente la Biblia habla, si no damos frutos, vamos a ser cortados. 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 Últimamente, cuando me invitan a las iglesias evangélicas, pues te invitan a veces a su iglesia, otras veces lo hacen en nuestra iglesia, y cuando ves grupos de alabanza, pastores, donde hay una alabanza buenísima, unas guitarras buenísimas, unos bajos buenísimos, unas consolas buenísimas, pero no hay presencia de Dios. Cantantes profesionales, pero digo, no hay presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? Invertimos mucho en lo material, en la instrucción, pero no invertimos nada, está en la presencia de Dios. Y tú, como no inviertes tiempo en la presencia de Dios, bueno, cuando tú alabas a Dios, cuando tocas un instrumento, cuando levantas tu mano, pues estás siguiendo una canción. Pero tú no te has metido en la presencia de Dios. Y si no te metes en la presencia de Dios, se nota. Tu vida es una rutina, no hay nada extraordinario en tu vida espiritual. Y eso acaba siendo una costumbre. Y uno se piensa que eso es lo bonito, lo real, que no hay más. Y te conviertes en un cristiano superficial, alabando a Dios superficialmente, viniendo al culto superficialmente, teniendo una vida íntima con Dios superficial. Pero como te has acostumbrado a esa vida, crees que ese es el techo que tú tienes. Job, un hombre, como ese hombre, dice, Dios mío, este hombre es un santo. Job 1, temeroso, recto, un hombre apartado del mal, perfecto, completo, diezmador, ofrendador, consejero, un hombre rico, un hombre que era un ejemplo. Y este hombre no conocía a Dios. ¿Cómo puede ser un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y encima no conoce a Dios? Pero sí está allá en las congregaciones, que no conocen a Dios. Él decía, de oídas
Del culto te escuché, de la reunión. Pero dice, antes era de oídas, ahora mis ojos te ven, capítulo 42. Y no nos damos cuenta que muchas veces hablamos de Dios, pero conocemos muy poco de Dios, porque no vivimos lo que transmitimos. Y al no vivir lo que transmitimos, no conocemos a Dios, hablamos de Dios. Y entonces estás conociendo de oídas. Y eso acaba siendo un problema más adelante para nuestras vidas. Yo reconozco que después de 25 años de servir a Dios, estoy conociendo a Dios ahora. Voy a decir que yo lo conozco mucho, no, estoy conociendo a Dios un poco ahora. Un poco, porque tengo más experiencia, más intimidad con Él, porque me meto más profundamente con Él. Y ahora estoy empezando a conocerlo. Yo podía decir, no, es que lo conozco, no, es así. Es así. Por eso dice que, Romanos dice, ¿no? Que todo lo que nos ocurre, todo lo que nos sucede, si nosotros amamos a Dios, si realmente amamos a Dios, todo lo que nos ocurre, toda la prueba, toda la tribulación, todo lo que nos ocurre tiene un plan ¿para qué? Para bien. Para bien. Pero si no amas a Dios, lo que te ocurre siempre vas a ver, esto no, a mí no me gusta, a mí no, que no me manden allí, porque no amas a Dios. Estás buscando tu puesto, el estar tú bien, en que tu carne esté relajada, donde tú controles todo. Pero si Dios te envía a otro lado, si tú amas a Dios, cuidado, si amas a Dios, no que hables de Dios, si realmente amas a Dios, todo lo que te ocurre va a obrar para bien. Pero si tú buscas tu nicho, tu puesto, que no me quiten, que yo soy el jefe, que yo manejo dinero, que a mí no me digan nada, que si voy al otro lado yo no voy a manejar dinero, no me van a ver, no voy a brillar. Entonces, amigo, no estás entendiendo el plan de Dios en ningún lado. Estás buscando lo tuyo. Y cuando buscas lo tuyo, no estás buscando lo de Dios. Y si hablas de Dios y no buscas las cosas de Dios, estás fracasando. Amén. Lo dejamos ahí, ¿no? Por eso, Amós 3:3. Es un versículo muy cortito, ¿no? Pero que habla mucho. Hay profetas mayores y profetas menores. Los mayores no quiere decir que sean más importantes, que son más extensos. Este es un profeta más reducido en capítulos, ¿no? Isaías tiene 66 capítulos, por ejemplo. Este tiene poquitos capítulos. Y fíjate lo que dice. ¿Andarán dos juntos si uno no está de acuerdo? Imposible. Si nosotros tenemos un acuerdo con las tinieblas, con la lujuria, con la envidia, con los rechazos, con la depresión, con el desánimo, con temores, con incredulidad, con fornicación, con crítica, lo que sea. Y eso igual dice, esto yo lo tenía antes de conocer a Dios. Pero te digo una cosa, después de conocer a Dios, eso puede volver otra vez, antes de lo que tú te piensas. Puede volver todo eso. Y debemos ser libres de esto. Y realmente, si tú estás de acuerdo con alguien, Dios va a ir contigo. Pero si estás en desacuerdo en el matrimonio, desacuerdo en la iglesia, desacuerdo con tus hermanos, eso provoca una fricción. Y ahí la bendición se va escapando. Se va escapando, se va. Y dice, no, es que yo esto lo tenía antes. Ya, pero en tu mente y en tu corazón estás de acuerdo todavía con eso. No has llegado a aborrecer eso. No, es que ahora yo quiero agradar a Dios.
Bien. Pero ese espíritu está esperando a entrar otra vez. Está esperando a entrar. Está tocando la puerta continuamente. Y dice la Biblia que 7 espíritus peores vienen con él y quieren controlar tu vida. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta o dándote, te pones de acuerdo con ellos en tu mente. Te pones de acuerdo. Viene la tentación y te pones de acuerdo con esa tentación. Le das cabida en tu mente y en tus pensamientos. Entonces te estás poniendo de acuerdo. Hay un ligazón ahí. Pero dice, ¿andarán 2 juntos si uno no está de acuerdo? No. No. Coge fuerza cuando te pones de acuerdo con sus obras. Por eso tenemos que romper continuamente todo acuerdo que haya contra eso. Sabemos que el diablo no sabe si has creído la última mentira que te mandó. No sabe, pero sí te observa. Y ahí deduce si la última mentira que te ha lanzado te la has creído o no. Y si ve que te la has creído, pues sabe que hay un acuerdo ahí que ha hecho contigo. Hay un ligazón ahí. Por eso es bien importante que entendamos esto. Bien importante. Bien importante. Jesús dice que continuamente estaba de acuerdo con el Padre. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había un acuerdo. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena. O sea, Jesús iba al monte a orar porque ya sabía que tenía que tener una comunión con el Padre. Si tú te das cuenta, fíjate cuántos versículos habla de ir al monte a orar. Al monte, a los lugares altos a orar. Porque sabe que ahí esos principados diabólicos están en los montes, en las alturas. Y Jesús iba al monte a orar. Y dejaba a sus discípulos e iba a orar. Cuando escogió a los 12 discípulos y estuvo toda la noche orando, poniéndose de acuerdo con el Padre. Cuando tú te pones a orar, te estás poniendo de acuerdo con el Señor. Es continuamente de acuerdo el Señor. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con Él si no lo conozco? Si no paso tiempo con Él. ¿Cómo voy a saber qué hacer si no estoy orando y buscando que Él me diga qué tengo que hacer? Es que ese es el gran problema que tenemos. Que no nos ponemos de acuerdo con el Señor, porque no estamos pasando tiempo con Él. Todos no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y el Padre y Jesús siempre estaban de acuerdo. Siempre, siempre. Ahí, en un mismo sentir. En un mismo sentir. Ahí en el monte de la Transfiguración, cuando lleva a Santiago, Jacobo y Juan, imagínate qué experiencia tuvieron allí en el monte de la Transfiguración. Y cuando una voz audible, ahí dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi confianza, mi complacencia, a Él oíd. Y ahí salieron Elías, Moisés, y la voz del Padre apuntando a su Hijo Jesús. Las experiencias que tuvieron Pedro, Juan, Jacobo, el monte de la Transfiguración, cuando hubo una niña enferma, muerta completamente, la hija de Jairo, no llamaba a todos los discípulos, llamaba a Jacobo, Juan, Santiago, venid conmigo, pum, y oraba delante de ellos. Talita cumi, levántate y anda. Las experiencias que tuvo Jacobo, Juan y Santiago no las tuvieron los demás discípulos. Eran los discípulos aventajados que iban con Jesús y se ponían de acuerdo con Él. Qué importante que realmente nos pongamos de acuerdo con Dios y con su palabra. Porque si esto no se entronca bien, no sabemos por dónde caminar. Santiago 3:16. Santiago, son versículos muy sencillos, hemos hecho. 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Donde hay contienda y celos, hay una obra perversa. Ahí está la mano del maligno. ¿Estás con celos? ¿Estás con contiendas? Tienes que romper eso, ese acuerdo en el nombre de Jesús. Tienes que romper ese acuerdo. Cualquier tormento es porque te has puesto de acuerdo con eso. Tú tienes autoridad. Por eso tenemos que escoger muchas veces lo que dice la Biblia y creer lo que dice la Biblia. Porque así te vas a evitar muchos problemas. A veces yo veo que en la iglesia, en las congregaciones, en Remar, se cree más un chisme que lo que dice la palabra. Y el chisme se mueve la comunidad vamos, es una rapidez. El pastor ha dicho, la hermana ha dicho. ¿Qué dice la palabra? Chismoso, cierra esa boca. Y en Remar hay un chismerío muchas veces, dices, pero creen cualquier chisme, cualquier mala información, pero no creen lo que dice la palabra. Donde hay celos y contención, hay toda obra perversa. Ahí está el diablo. No, ¿qué dice la Biblia? Pero cree más un chisme, una mala palabra. Están más predispuestos a lo que dicen otros que lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque no hay una comunión profunda con Dios. No hay una comunión. Se ha hecho una vida muy religiosa, muy de costumbre. Al culto, para aquí, ahora para allá, ahora para allá. Pero eso no es conocer a Dios. Eso no está en la presencia de Dios muchas veces. Y te estás llegando pensando que eso es lo máximo que Dios tiene para ti. Y todavía no has tocado, no has rasgado la ventana de los cielos. Todavía Dios está muy lejos de ti. Está muy lejos de ti todavía. Por eso, la herramienta que el maligno usa es robarnos la fe. Nos miente y nos pone de acuerdo con la mentira. Con la mentira, enseguida. ¡Pum! Y solo Cristo puede ser el libertador en nuestras vidas. Solo Él. ¿Por qué estás aquí? Porque estás de acuerdo en escuchar la palabra, porque estás de acuerdo en alabar a Dios, porque estás de acuerdo en una misma visión. Y esto funciona en ambos lados de la moneda. Todo se trata de tomar una decisión correcta. Estás solo, estás sola, estás triste, deprimido. Si sigues tiempo así, pues abres la puerta a un espíritu de pesadez. Y eso te va a buscar muchos problemas. Muchas veces vemos que hay una gran diferencia entre discípulo y creyente, por ejemplo. El discípulo obedece la palabra de Dios. Mateo 28, ¿no? Verso 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere fuere bautizado, etcétera, etcétera, ¿no? El discípulo obedece la palabra de Dios. El creyente, amigo. El creyente escoge qué es lo que va a obedecer de la palabra de Dios. Escoge qué es lo que va a obedecer. Por eso las congregaciones y en Remar muchas veces está lleno de creyentes. Ellos escogen dónde van a ir. Ellos escogen qué van a obedecer. No es Dios el que hace, son ellos. Entonces estamos haciendo algo mal. Porque la palabra de Dios claramente nos dice ir y hacer. Ir y hacer. Pero si eres un creyente, ¿cómo vas a hacer un discípulo? Nunca en la vida puedes hacer un discípulo. Porque un creyente, ¿qué es lo que va a hacer? Otro que va a escoger a dónde quiere ir y qué quiere hacer con su vida. Y por eso dice que los demonios también creen y tiemblan. Por eso hay tantos creyentes débiles, sin autoridad, sin unción, débiles. Débiles, porque escogen ser creyente, porque es más fácil, porque ellos dominan, controlan, deciden.
No dejan que Dios escoja por ellos. Ellos. Y encima se cree que son discípulos, porque están en remar, muchos de ellos. No, amigo. No es así, no te confundas. Ese evangelio no es la visión que tenemos, amén. No es así. Un día le entrevistaron a Billy Graham. ¿Quién conoce a Billy Graham? Por acabar ya. Levanta la mano, pues si no es mucho esfuerzo, lógicamente, ¿no? Estás muy cansado, no levantes, ¿eh? Estáis cansados. ¿Pero cansados de qué? Me voy a callar. Un día le entrevistan a Billy Graham, más de 60 años de matrimonio. Y le dicen, estaba su mujer y él, ¿no? Y el micrófono se lo acercan a su mujer. Y le dice, usted, señora Graham, ¿usted ha pensado algo o alguna vez ha decidido usted divorciarse de Billy? Yo nunca, jamás en la vida he pensado en divorciarme. Pero sí he pensado varias veces en asesinarlo. La palabra divorcio no, pero asesinarlo muchas veces he pensado en hacerlo. Todos los matrimonios pasamos baches, crisis, también. Y alguna vez hemos pensado no solo en divorciarnos, sino en a este me lo quito de encima. Lógicamente no se lo decimos a nadie, guardamos las apariencias, ¿me entiendes? Hacemos ahí marketing, ¿me entiendes? Pero hemos pensado más de una vez. Hemos pensado más de una vez hacer alguna avería de esas, ¿no? Un día de mucha presión, un día de una pelea fuerte, hasta aquí nomás. Lo hemos pensado alguna vez. Y si nosotros haríamos una encuesta aquí, ¿usted ha pensado alguna vez dejar al Señor y hacer su propia vida? Si seríamos sinceros, lo hemos pensado. No lo hemos hecho, pero lo hemos pensado. Incluso alguna vez lo hemos confesado. Hay que ser sinceros. En un momento de presión, de debilidad, que no ves nada, lo has pensado, de disciplina, de corrección. La puerta falsa siempre está ahí esperando, ¿no? Ese barco esperando cuando las cosas van mal, ¿no? Pero si en esos momentos te pones de acuerdo con Dios, Señor, yo me pongo otra vez de acuerdo contigo, no con la carne, no con mi cabeza caliente, me pongo delante de ti otra vez, pues ya la cosa se enfría y empiezas otra vez a caminar con Dios. Y empiezas otra vez a caminar con Él. Por eso, a veces obedecer no nos trae placer ni gusto muchas veces. Y muchas veces tenemos que estar con el Señor con una comunicación más real. Escuchar y entender. Así es con tu esposa, escuchar y entender. Así es con Dios, escuchar y entender. Si tú tienes una buena relación con Dios, tienes una buena relación con tu esposa. Porque la Biblia te dice cómo tienes que tratar a tu esposa. Y la Biblia te dice cómo tienes que tratar a tu esposo. Entonces, sabes por dónde tienes que caminar. El problema es que mucha gente, como no lee la Biblia, no sabe por dónde tiene que caminar. Porque Efesios 5, verso 33. Efesios 5, verso 33. Por lo demás, cuando acaba ya todo el versículo 5, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también. ¿A quién? A su mujer. ¿Cómo? ¿Cómo hay que amar a tu mujer? Como a ti mismo. ¿Y a la mujer qué hay que hacerle? ¿O qué rol tiene? Tiene que respetar a su marido. Entonces, dice que Cristo ama a su novia, a su esposa. O sea, ¿cómo amó Cristo a su novia, a su esposa? ¿Y cómo lo demostró? Muriendo en la cruz del Calvario. O sea, amó dándose a sí mismo. Él mismo se dio para morir en la cruz. O sea, imagínate, ¿no? Él nos pone el ejemplo, luego nos da este ejemplo. ¿Y cómo es a la mujer? A la mujer, pues, tiene que respetar a su marido.
Es ponernos de acuerdo. Es poneros de acuerdo al fin y al cabo. Ahí, de acuerdo. Yo sé que hay mujeres que son más inteligentes que sus maridos. No sé si a ti te ha pasado eso. En los matrimonios. Generalmente la mujer es más inteligente que su marido. Levanta los matrimonios la mano, a ver, por favor. Estos son desobedientes, ¿eh? Estos matrimonios, total. Levanta la mano, hombre. Levanta, no he dicho que la bajes, por si acaso, ¿vale? Aquí hay un espíritu de desobediencia, pero de primera, vamos. Fíjate tú. Para la mujer, cuando el marido es menos inteligente que él, no es mi caso, lógicamente, ¿no? No es mi caso, no me miréis así. Pero generalmente suele pasar en los matrimonios que la mujer es más inteligente, más servicial, más aventajada, ¿no? Mucho más aventajada que el hombre, que es un poco torpe, tosco, un poquito, tú sabes, ¿no? Cómodo, el periódico, el sillón, ya sabes, ¿no? No te cases con uno de esos. Pero si algún día te ocurre, ya estás avisada. Ya estás avisada, hijita. Entonces, es difícil para una mujer aguantar a un ser inferior. No habéis entendido, ¿no? Repito otra vez. Entonces, para la mujer es muy duro aguantar a un ser inferior, que es el hombre. ¿Cómo una mujer, siendo más inteligente, más capaz, se va a sujetar a un hombre que es más torpe, menos inteligente, menos capaz? ¿Cómo se hará eso? No es mi caso, he dicho, por si acaso. Pregúntale a tu mujer cómo se hace eso. Lo que tiene que sufrir una mujer, llevar ese lastre muchas veces, tener que ir a su ritmo. Cuando ella dice, yo lo podía haber hecho mejor y más rápido que tú. Y la mujer tiene que ir porque el hombre es la cabeza del hogar, es mi marido. ¿Quién? Ese. Ese. No, es que la Biblia dice, en el hogar la cabeza es Cristo. El hombre se sujeta a Cristo. Y entonces la mujer, cuando ve que su marido de verdad se sujeta a Cristo, lo obedece, tiene comunión con Él, anda en integridad, entonces la mujer es la única manera que puede sujetarse a un ser inferior. Amén. Es la única manera. Si no, es imposible. Es imposible. Y cuando dice amar, son palabras muy grandes, que a veces se nos queda grande esa palabra. Esa palabra es demasiado grande para... Es que yo la amo. Si es que Dios te da el amor. Si no, es imposible. Es imposible. Porque el hombre, a partir de los 40, 45, empieza la andropausia. Empieza a echar panza. No, ya os tocará, no os preocupéis. Y la mujer, 48, 40, empieza la menopausia. Imagínate la andropausia con la menopausia, ese cruce. Esto nunca se habla de la andropausia, siempre se habla de la menopausia. Pero los hombres también pasamos la menopausia. Y te digo que no es fácil. No es fácil juntar eso. No es fácil juntar eso. Si no está Dios en medio de todo eso. Si no está bien el Señor.
Por eso, toda pareja tiene 3 círculos. Uno sería, nada más casarte, estás locamente enamorado, en la carne casi siempre, claro. No, estás más carnal que espiritual, hay que decir la verdad. Estás loco, estás enamorado, quieres estar con ella contigo, ahí, bum, bum. Luego pasa otra época que tienes que tener energía para estar ahí. Tienes que tener energía. ¿Cómo se llama eso? Red Bull. Tienes que estar con Red Bull. Espiritualmente hablando, lógicamente, ¿no? Entonces piensan siempre en la carne, vamos. Tienes que tener energía, Red Bull. O sea, bien con el Señor te tienes que meter. Y eso después te trae una recompensa. Hay una recompensa. Por eso, sin ese amor, esas palabras tan grandes, si no hay amor, ella reacciona hacia el esposo, hacia el hombre, sin respeto. Porque si no hay ese cariño, ese amor, ¿cómo una mujer se va a entregar contigo? No puede, porque no tiene ganas, no se siente bien estando contigo. Lo hace a mala gana y eso se nota. Pero cuando hay ese amor sincero, verdadero, la cosa cambia. La cosa cambia. Esto es un mandamiento. Amar no es solo obedecer, es mucho más, es un mandamiento el amar. Es un mandamiento y de primera categoría encima. Es un mandamiento. Para acabar, Deuteronomio 30, 19. Que hay matrimonios, hay solteros, hay niños, hay perdidos, hay encontrados. Un mensaje para todos es más difícil que buscar una aguja en un pajar. Deuteronomio 30, 19. Si te vas a casar o estás de noviazgo, piénsalo bien, pon pruebas a Dios primero. Para que cuando escojas bien. Escoge bien. Yo te he dado a grandes rasgos lo que te va a pasar, si no. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay que escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. O ponerte de parte de Dios o ponerte de parte de la carne, del sentimiento. Y eso es una lucha que tenemos todos diariamente. Porque todos queremos, como pastores, quedar bien con todos. Pero hay veces que no puedes. Y tienes que escoger. O ponerte de parte de Dios o ponerte de parte de la carne. Cuando un día, en unos congresos hace 2 años, viene Miguel Díez y nos dice, mira, John, lo que tienes que hacer con tus hijos es mandármelos a Madrid para que sean más discipulados, enseñados, etcétera, etcétera. Yo lo entendí porque yo estaba orando, ¿no? Sé que los tengo que mandar, no solo por obediencia, sino porque sé que es Dios el que lo está haciendo. Mi mujer me decía, bueno, pueden trabajar aquí, pueden ayudarme en la comunidad, claro, mejor que estén cerca nuestro. Y él, oye, no está mal, es verdad, mejor cerca nuestro, ¿no? Pero yo entendí que tenía que ponerme de parte de Dios. Y entendí rápidamente que era Dios. Entonces dije, ahí están. Si tienen que estar lejos, que estén. Pero que estén en la voluntad de Dios. Yo me pongo de parte de Dios. Porque eso va a traer bendición a mi vida, a la vida de mis hijos. Si yo me pongo en contra de la voluntad de Dios, sé que sí, mis hijos estarían conmigo, pero más tarde o más temprano yo pagaría caro eso.
Los tendría conmigo, pero igual perdidos. Y cuando Miguel los mete a la oficina, a ellos y a otros 2 más, mira, hija, estos son mis hijos, Miguel, estos los 2, qué buenos, ¿no? 3 años a Madrid. 3 años, yo 1 año quería ir, no 3 años. Mira, hijo, si ha dicho 3, son 3. Es que yo pensaba ir 1 año. Son 3, son 3. Si son 2, son 2. Mari, mira que el niño no quiere ir 3 años. Sí, ya voy a hablar con Miguel, que no sé qué. No vamos a andar con niñerías, pues. Y si te digo una cosa, si tú no te pones de parte de Dios en esas decisiones, eso al final trae maldición a tu vida. Porque si tú amas a Dios, todo lo que te ocurre va a obrar. Pero si no amas a Dios ni a la autoridad, todo lo que hagas será a tu conveniencia. Yo me acuerdo otro detalle para acabar. Antes de venir a Bolivia ya Miguel Díaz hacía llamados, ¿no? Usted va a salir para este país, este va a ir para este país, pero no era así arbitrariamente, sino orando en consenso, etc., ¿no? Y vi a pastores que le dijo, mira, hemos orado, hemos visto de parte de Dios que tú vayas a este país. Y dijeron, no, nosotros no lo vemos. Yo estoy mejor aquí. Lógicamente la autoridad dijo, vale, pues te quedas ahí. Pero ya no fue lo mismo. Al desobedecer, al ponerte de parte de la carne, de parte del sentimiento, están ahí. Pero como David, cuando David pecó, cuando David se acostó con Betsabé y mandó a su marido primero a tomar para que se acostara con ella porque la dejó embarazada y luego la manda a primera línea de batalla para que lo maten premeditadamente, escribiendo un pergamino. Imagínate el que llevó el pergamino, seguramente lo leería. Y sobre todo si es alguno de los nuestros. Rápidamente de salir de ahí ya está mirándolo, ¿no? Pues alguno de los nuestros estaba allí. Y lo leyó también. Y dice que el profeta un día, pues, de parte de Dios fue a amonestar a David. Pero David cogió la parte de Dios. Sí, yo fui el que hice esto. Yo fui el que me acosté con Betsabé. Yo la dejé embarazada. Yo mandé el pergamino para que lo mataran. No se escondió, dio la cara. Y dijo, yo me pongo de parte de Dios. A mí la disciplina que venga de Dios, la que Él quiera. Le dio a elegir. Pero Él aceptó la corrección. Y lo que más nos cuesta es aceptar la corrección. Pero Él se puso de parte de Dios. Él se puso de parte de Dios. Y muchas veces hablamos de Dios, pero no nos ponemos de parte de Dios. Eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Trae consecuencias. Ya David no mataba a 10.000 como antes. La unción bajó. Mataba, pero ya no era como antes. Cuando uno peca, ya no es como antes. Al desobedecer, al pecar, la cosa cambia. Claro que si te arrepientes genuinamente, Dios limpia y te restaura y hace. Pero cuidado. David mataba e iba a la guerra, pero no era lo mismo como antes. Cuando tú desobedeces, no te pones de acuerdo de Dios, sí, trabajas, sí oras, sí vas a la alabanza, sí vas al culto, sí vas a hacer lata, sí vas a hacer esto, sí vas a hacer aquello, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Tú bajaste la unción, tú bajaste el compromiso, tú bajaste la obediencia, tú bajaste el llamado. Tú te has puesto de parte de la carne. Y eso te va a traer malas consecuencias. Por eso, escoge. No escojas donde tú vas a estar mejor. Escoge donde Dios te quiere llevar. Amén. Cuidado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por ti y contigo? Eso es bien importante que lo entendamos. Aquí habla, escoge la vida o la muerte. Escoge uno.
es tu decisión. Pero toma la decisión correcta. Dios quiere que tengamos una vida plena. El Padre nos ama tanto como a su Hijo Jesucristo. ¿Tú sabías eso? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que no crea no se pierda y tenga. O sea, el Padre nos ama tanto como a su Hijo Jesús. De tal manera nos ama. Nos ama al nivel que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? El amor que tiene el Padre con nosotros. Si tenemos un Padre que nos ama y nos ama tanto como a su Hijo, si tenemos un Padre que es perfecto, ¿qué va a querer de nosotros? ¿Lo malo o lo bueno? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema entonces? Tenemos un Padre que nos ama como a su Hijo amado Jesucristo. Tenemos un Dios perfecto, que no se confunde, que no se raya, que no se confunde, que no está desubicado, que no está despistado, que está pendiente hasta el último cabello que cae al suelo de nuestra cabeza, que conoce nuestra entrada y nuestra salida, lo que pensamos. Antes de hablar, ya sabe lo que decimos. ¿Qué cuentos me estás contando entonces? ¿Dónde está el problema? En la carne, en que no queremos obedecer, confiar en Dios, en que queremos buscar lo nuestro, lo fácil. Entonces Dios dice, este no está de mi parte. Porque si tú te tomas las cosas de Dios en serio, Él empieza a tomar en serio tus problemas. Si tú estás con Dios ahí a medias, para aquí, para... ¿Cómo te va a tomar en serio? Es imposible. Tú te tomas en serio las cosas de Dios, Él toma en serio tu vida, tus problemas, tus situaciones difíciles, las complicadas, las imposibles. Si yo tengo un Dios perfecto y me ama, ¿yo qué líos me estoy haciendo en mi cabeza? ¿Qué líos me estoy haciendo en mi cabeza? Es fiel, es bueno, es mi Padre, es mi amigo, es mi Maestro, es mi Salvador, es mi Redentor. Es perfecto. Conoce mi corazón y mis intenciones y mis limitaciones. No me va a dar una prueba más grande que la que pueda soportar. Entonces, ¿dónde estoy buscando problemas y dificultades? Estoy siendo injusto con Dios. Muy injusto. Cuando inauguraron el templo de Jerusalén con Salomón, dice que más de 30.000 animales allí se habían degollado para el sacrificio. Uno por cada pecado, ¿te imaginas? Los sacerdotes estarían llenos de sangre allí, ríos de sangre habría allí. Días sacrificando animales allí. Dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Dice que ese sacerdote se tenía que preparar meses antes. No era entrar a la presencia de Dios, voy al culto. No. Cuando entrabas al lugar santísimo, al lado del lugar santo, abrías la cortina y entrabas a la presencia, al lugar santísimo. Ay, amigo, eso no era entrar de cualquier manera. Si iba a expiar los pecados del pueblo y se preparaba meses purificándose interior, físicamente, con lavamientos, un rito costoso y larguísimo, que entraba una vez al año. ¿Te imaginas con una cuerda en el pie? Y claro que si moría en el lugar santísimo, ¿quién iba a ir a sacar ese cadáver? Porque automáticamente caías muerto. Por eso lo ataban una cuerda y lo sacaban. Si ese sacerdote no estaba limpio, no había aceptado el sacrificio. Y no era el primer sacerdote que entraba, generalmente el que expiaba porque caía muerto. Igual 6, 7 sacerdotes morían automáticamente en la presencia de Dios. Si nosotros tuviéramos que entrar a la presencia de Dios ahora,
como lo hacían los sacerdotes, al lugar santísimo, ¿tú crees que nosotros saldríamos vivos de allí? ¿Saldrías vivo de allí? No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Porque no estamos preparados, limpiados de esa manera para entrar a ese lugar. Pero gracias a Dios, Jesucristo en el Gólgota se hizo ese cordero sin mancha y sin defecto, cuando en Jerusalén estaban matando a ese cordero físicamente, sin mancha y sin defecto, el sacerdote. Cristo en el Gólgota estaba muriendo por todos los pecados del mundo. Y gracias a eso nosotros podemos entrar al lugar santísimo ahora, a través de la sangre de Jesucristo, porque el velo se rompió. Y a veces nosotros no identificamos bien eso. Pensamos que no pasa nada, yo voy a orar, voy aquí, voy allá, y no lo hacemos de la manera correcta, con la actitud correcta a ir delante de Dios. Un sacerdote jamás podía hacer eso. Jamás. Por eso escoge la vida o escoge la muerte. Cristo ya pagó todo eso. Por eso yo me pongo en desacuerdo contra toda palabra malvada. No estoy de acuerdo con las personas que piensan mal o hablan mal. Me pongo en desacuerdo con ellas. No las quiero cerca mío tampoco. Y yo me pongo y me alineo con la palabra de Dios. Me pongo en desacuerdo con la mentira. Y no nos damos cuenta que nuestra vida es espiritual. Y la lucha que tenemos es espiritual. Y hablamos que es espiritual, pero no hacemos nada. Entonces las cosas no cambian. Las cosas no cambian. No cambian. Y la única manera que pueda cambiar es que tú te metas al lugar secreto, empiezas a orar, a buscar la presencia de Dios, a estar tiempo a solas con Dios y que empieces a conocer a Dios. No a hablar de Dios, sino a conocerlo íntimamente. Porque si tú no conoces a Dios íntimamente, no hay nada que hacer. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Por qué no eres libre? Porque no conoces la verdad íntimamente. No lo conoces íntimamente. La verdad no se ha encarnado en ti. El verbo se hizo carne. Eso no se ha hecho en ti. No habita en ti. No es un árbol que habita ahí. Por eso tienes que escoger. Escoge. Ponerte de acuerdo con la palabra, con el Señor, y ponte de parte de Dios, aunque no lo entiendas. Aunque sea una decisión dura, difícil, complicada. Ponte de acuerdo y ponte de parte de Dios. Amén.